Muchas gracias, señores miembros del jurado, señores asistentes, ingeniero Santillana. Tengan ustedes muy buenos días, damas y caballeros. Como bien indicaron en la presentación, mi tema que les tengo que exponer como representante minera poderosa es cómo reducir los costos de electricidad e incrementar la confiabilidad eléctrica a través de un sistema BESS. Un sistema BESS es un sistema de almacenamiento de energía con baterías. Y para introducirlos al tema les voy a querer exponer un pequeño video de unos 2 a 3 minutos para entender mejor el proyecto. Adelante, por favor. Hoy, con los avances tecnológicos, el almacenamiento de electricidad en grandes cantidades ya es posible, gracias a las baterías de ion litio que ha ido reduciendo sus costos en los últimos 5 años con alta seguridad. Mi agradecimiento a todas las áreas y empresas contratistas que han participado en este proyecto ambicioso, a nuestra gerencia general, a nuestro directorio por su permanente apoyo y sobre todo al equipo de proyectos energéticos por su dedicación y esfuerzo en hacer realidad este primer BESS para peak shaving en el Perú y el más grande de minería de América Latina. Decirles que estoy muy orgulloso de los 6.800 trabajadores de Poderoso, del equipo de proyectos energéticos, del equipo de mantenimiento, de energía y de todos ustedes y los que no están acá, porque esto es para todos nosotros. Básicamente todo el esfuerzo que ha significado su traslado, prácticamente cruzando la cordillera de los Andes, son 900 kilómetros, cerca de 600 kilómetros de Lima hasta Trujillo, más 320 hasta donde nos encontramos. Y luego van a poder ver donde hemos tenido que ensanchar caminos, pasar algunas dificultades. Este proyecto es muy innovador porque no solamente mejora esa calidad, sino que además permite el ahorro económico, que es bastante sustancial. Nos va a permitir unos ahorros económicos importantes de 1.4 millones de dólares por año, lo que hace recuperar la inversión en tan solo 4 años, una inversión de 5.5 millones de dólares. Es el inicio de la energía limpia en Poderosa. Nosotros tenemos varios proyectos después de este BESS para utilizar la energía solar y para usar la energía hidráulica que tenemos planeado para nuestro programa o plan estratégico al 2026. La energía limpia es una realidad. Nuestro compromiso es la excelencia. Reduce costos, ahorra energía. Cumplimos con la meta. Teníamos nosotros una problemática que resolver. Altos costos de la electricidad de compra en Poderosa. Como pueden ver allí, un promedio entre 500 y 600 mil dólares mensuales de electricidad, de los cuales el 25% corresponden a que es pagos de potencia y peaje. El resto son costos de energía y otros cargos que normalmente consumimos. Luego, teníamos otra problemática, altos costos de generación termoeléctrica. Como ustedes pueden ver, generar energía eléctrica con grupos diésel, que para nosotros representa producir entre el 8 y el 10% de toda la electricidad que necesitamos, cuesta $450 cada megavatio hora. En cambio, producirlo con una central hidroeléctrica, cerca de 10 veces menos, $40. Y comprarlo de la red nacional, la electricidad, un promedio de $70 a $71. Entonces, ese 10% que veníamos consumiendo entre el 2022 y hacia el 2023 se iba incrementando cada vez más.
Entonces teníamos ahí un reto por resolver. Otro reto era las emisiones de CO2, que representa cada tecnología, sobre todo la que ven ustedes abajo, la del petróleo. 1060 toneladas de CO2 por cada megavatio hora. Y por otro lado, como vemos aquí, la demora en encender los grupos. Nosotros, como ustedes sabrán, hemos tenido interrupciones de suministro producto de algunos atentados de la delincuencia en torres de transmisión, y reponer el servicio con grupos térmicos nos tomaba de 10 a 15 minutos y no cubríamos toda la demanda. Entonces, tener una fuente de almacenamiento rápida e inmediata para la reposición hasta que se repongan las torres nos ayudaría mucho. Entonces, como antecedentes podemos decir que Compañía Minera Poderosa se ha trazado una meta, nuestra alta dirección, de ser carbono cero al año 2030 en alcance 1 y 2, es decir, en generación y en compra de electricidad. Y además ser carbono neutral al año 2040, incorporando a nuestros proveedores. ¿Cómo lograrlo? Compensando energía, ya sea con programas de forestación, que lo venimos haciendo hace ya 20 años, y además también con la posibilidad de comprar bonos de carbono. Y esto implementando también energías limpias con almacenamiento y con una adecuada política ambiental sostenible. Como pueden ver aquí como antecedentes, nosotros nos encontramos a 180 kilómetros de una barra de 220 kilovoltios, que es la subestación Cajamarca Norte. De ahí hay una línea de 130 kilómetros en 60 kV hasta Cajabamba, y desde Cajabamba una línea propia de 50 kilómetros. Estamos lejos del sistema interconectado nacional, y como máximo podemos comprar 12 a 13 megavatios, pero la demanda eléctrica sigue creciendo de 10 a 12%, y los grupos térmicos empiezan a operar más para producir electricidad. Entonces ahí teníamos un problema por resolver. Como les decía, esto fue en mayo del año pasado, ya teníamos entre un 6 y 8% de generación térmica que iba creciendo, y el resto era adquisición de la energía a la red nacional. Y aquí pueden ver la distancia de los 130 kilómetros al CEIN. Por otro lado, entonces, con esta problemática nos planteamos un objetivo general, un objetivo importante, que era contar con un almacenamiento de electricidad para reducir precisamente los cargos de potencia y peajes asociados a la potencia, y por otro lado reducir también una parte importante de la generación termoeléctrica, y además que nos dé mayor confiabilidad y seguridad de suministro eléctrico. Y para ello nos trazamos objetivos específicos: reducir costos de la potencia en un 14% de la facturación, reducir costos de generación térmica de un 8 a 10% de toda la electricidad que consumimos, y además reducir gases de efecto invernadero en 25% de lo que ya veníamos emitiendo. Y por último, contar con una fuente de abastecimiento. Estos objetivos que nos trazamos los enfocamos con esta metodología, lo que se llama el peak shaving. ¿Qué es el peak shaving? En español significa recorte de puntas. ¿Qué significa eso? Significa almacenar energía en horas de baja demanda o del día, donde el costo es menor, y entregar esa energía en horas de la noche, horas de punta, que para nuestra regulación es entre las 5 de la tarde y 11 de la noche. A esa hora, cualquier empresa consumidora tiene un mayor costo de energía. ¿Por qué? Porque paga la potencia. Además de la energía, paga la potencia en horas punta. Y en nuestro caso, encendemos más grupos térmicos. Entonces, el objetivo era almacenar energía en horas de valle o del día, y esa energía eléctrica descargarla en horas punta con una suficiente potencia y energía para reducir los cargos de potencia y reducir el costo termoeléctrico. Analizamos 3 alternativas. Por supuesto, un BESS, un sistema de almacenamiento eléctrico con baterías de litio ferrofosfato, un sistema pumped hydro, que es un sistema también novedoso de almacenamiento de energía hidráulica, que utiliza 2 reservorios, bombeas en la noche con energía, en el día, perdón, con energía barata, y en la noche descargas el reservorio superior, lo turbinas y entregas a la red, y al día siguiente vuelve a circular en la misma cantidad de agua. Y la otra alternativa era generar con grupos, pero ya no con diésel, sino con gas natural. Pero como vimos, se reduce a la mitad las emisiones, pero sigue emitiendo, y además vimos que los tiempos para poner en operación un pumped hydro eran un poco largos, de 3 a 4 años. En cambio, en un BESS era de 1 a 2 años. Entonces, el BESS salió como la mejor alternativa, no solo por menor costo, sino también por menor tiempo en permisos, prácticamente era mínimo, y además, por supuesto, menor tiempo de ejecución. Se eligió como la alternativa adecuada. Ahora la pregunta fue, ¿y qué tamaño escogemos del BESS? Entonces analizamos la curva de carga. Como pueden ver ahí, la curva de carga es el consumo eléctrico de la mina, cuando se analizó entre el fines del 2021 y 2022. Vimos que durante el día
había dentro de los 12 megavatios, que era lo que máximo que nos daba la línea 12, casi 13, había durante el día un bajo consumo, había una energía que no consumíamos. Entonces nosotros calculamos cuánto era esa energía en potencia y en tiempo y determinamos que eran cerca de 8 megavatios hora que podíamos almacenar y descargarla en horas punta para reducir los cargos de potencia y reducir la generación termoeléctrica. Pero eso lo teníamos que comprobar en simulaciones. Hicimos las simulaciones de modelos económicos financieros y efectivamente salió que la mejor alternativa era colocar 4 megavatios en potencia que funcionaran durante 2 horas, que equivale a 8 megavatios hora. Salieron los mejores indicadores económicos, tanto en TIR, en BAN, como en tiempo de recuperación de la inversión, que salió en 4 años. Entonces planteamos como método de solución el método PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. La planificación ya la acabo de explicar, identificamos la problemática, hicimos el análisis de alternativas, seleccionamos la alternativa adecuada. En lo que es hacer, convocamos a un proceso, fuimos a ver las tecnologías fuera del país que más se adecuaban a nuestra realidad, de menor tiempo de implementación, alta calidad, y seleccionamos a la alternativa correcta. En lo que es verificar, hicimos ya la puesta en servicio del proyecto, que fue en octubre del 2023, hace exactamente casi 8 meses, y en la fase actual venimos verificando su funcionamiento, que está realizándose de manera correcta, obteniendo los resultados esperados. El proyecto se inició en 2021 y empezamos a hacer un peak shaving fuera del país, porque aquí en el Perú no se hacía con baterías, acá se hacía solamente con grupos térmicos. Empezamos a hacer la orden de compra de equipos a mediados del 2022, finalizamos las obras civiles, tuvimos que estabilizar unos taludes. En julio de 2023 iniciamos el montaje de equipos que ya habían llegado previamente y en octubre del 2023, hace 8 meses, pusimos en marcha la operación de este sistema. ¿Cómo funciona este sistema? En horas del día, la energía que viene de la red, de los 180 kilómetros que hemos visto, llega a la subestación LPC, baja de 60 kV a 25 kV, de ahí entra un sistema de transformación de 25 kV a 800 voltios, pasa por los inversores, se convierte la energía alterna en corriente alterna en corriente continua y se almacena en las baterías. Y en la noche se produce el proceso inverso. La corriente continua, el EMS, que es un sistema Energy Management System, un sistema de gerenciamiento de energía, envía la señal de acuerdo a la orden del software predictor de demanda, le dice, acá tienes que soltar la energía porque la máxima demanda que se va a obtener es posiblemente a las 7 de la noche y tú tienes que soltar la energía 1 hora antes y 1 hora después, durante 2 horas. Y ahí manda la señal, y entonces ¿qué hace? Las baterías entregan el flujo, pasa por el inversor bidireccional, nuevamente se convierte en la corriente continua, corriente alterna, pasa por los transformadores de potencia, se eleva a 25 kV y se entrega a la mina, a la operación. Entonces reducimos con esos 4 megas durante 2 horas los cargos de potencia, y lo venimos haciendo en los últimos 8 meses, y además reducimos el costo de generación termoeléctrica de manera importante, con esos 4 megas. Nuestra demanda ha venido creciendo. En el año 2023 nuestra máxima demanda era 16,5 megavatios, este año 2024 ya está en 17,5. Y aquí tenemos el sistema instalado, como pueden ver. Este sistema tuvo una inversión de 5.5 millones de dólares, que se recuperan en 4 años, están dando los ahorros esperados. En 17 meses tomó la construcción para un tiempo de vida útil de las baterías de 16 años. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar a los años 16? Que las baterías van a degradar hasta el 80% y de ahí se tienen que ir cambiando paulatinamente. No significa que deje de funcionar, simplemente que va a llegar al 80%. Se van cambiando. Y las baterías es una tercera parte del costo de todos los equipos, ¿no? Que son baterías, inversores, centro de transformación, EMS, sistema inteligente de gestión, y el software predictor de máxima demanda. Y como lo pueden ver, ahí utilizamos ese software predictor de máxima demanda, que en este caso es Tesla Forecasting. Este proyecto para nosotros ha sido considerado como una práctica innovadora y original en el sector, porque ha sido la primera empresa minera que ha implementado un peak shaving en el país y en la región, y ha tenido repercusión internacional y se está exponiendo en unos foros, como se pueden ver allí, no solo en el país, sino también fuera. Y además ha demostrado ser de bajo costo comparado con otras alternativas, como Pumped Hydro, que es una excelente alternativa, pero para mayores cantidades de almacenamiento. Y también, por supuesto, que generación térmica, ya sea a diésel o a gas natural. Y además, este proyecto ha tenido alto impacto, porque ha sido de alguna manera que está empezando a querer ser imitado por otras empresas mineras e industriales.
no se tenía mucho conocimiento de cómo la tecnología poco a poco está avanzando y cómo se puede aplicar en diferentes industrias como la industria minera. Y además que nos reduce los costos de electricidad, nos reduce la generación térmica diésel y nos da mayor confiabilidad y seguridad en la operación. Y por último, como resultados, ya hemos podido evidenciar resultados económicos, cerca de $800.000 de ahorro anuales en lo que es facturación de potencia y peajes y otros $400.000 en menor consumo de petróleo. Y ya tenemos 8 meses y se está cumpliendo ese ratio, ¿no?, para llegar a esas cifras. Ambientales, cerca de menos 400 toneladas de CO2 equivalente que son de ahorro, digamos, de no emisiones, que era la quinta parte de lo que veníamos emitiendo, que representa 1.460 megavatios hora por año, que se dejan de producir con centrales termoeléctricas. Y en seguridad, con los 4 megavatios y las 2 horas de funcionamiento, nos da mayor confiabilidad en el suministro, sobre todo cuando hay interrupciones. Las baterías entran en el momento cero, entran a operar y los grupos térmicos se unen rápidamente con la señal de las baterías. Esa es la ventaja de tener una fuente de almacenamiento que entra rápidamente. Y aquí tenemos la verificación de la solución en una facturación. Aquí hemos podido evidenciar cómo era antes y después con el BES. Se reducen los costos de potencia, se reducen los cargos de peaje asociados a la potencia y por supuesto esto nos da ahorros entre $65 y $70.000 mensuales solamente como cargos de potencia y $25.000 en cargos de petróleo, energía térmica. Y aquí efectivamente es el $1.4 millones por año, que es lo que se empieza a ahorrar, que permite recuperar la inversión en 4 años. Y por último podemos ver la verificación de la solución. Como decíamos, el costo de la electricidad era $71 el megavatio hora. Desde octubre del 2023, que ingresó a operar este sistema, hace 8 meses, ya los costos se han reducido en $10 megavatio hora. Y esto va alrededor de $60 megavatio hora. ¿Dónde está ese $10 megavatio hora? $7 están en menor peaje principal al sistema principal de transmisión, asociado a la potencia, y los otros $3 en menores cargos por potencia. Y esto nos da efectivamente los $10 de ahorro, que pensamos que en un futuro todavía pueden ser más. ¿Por qué? Porque pensamos cargar las baterías ya no con los $70 de la red nacional, sino con una central solar fotovoltaica de 7 megavatios que pensamos poner en operación a fines del próximo año, ¿no? Ya estamos terminando el estudio ambiental en unas semanas y empezar el proceso de adjudicación a la construcción. En conclusiones, entonces, se viene cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado: reducción de los cargos de potencia, reducción del consumo de petróleo, el 25% de lo que teníamos consumiendo, se ha incrementado la confiabilidad y seguridad del suministro, tenemos una rápida respuesta ante interrupciones y además el costo, como les decía, se va a seguir reduciendo cuando tengamos la planta solar fotovoltaica. Y bueno, y Poderosa está dando los pasos importantes en lo que es la vanguardia de lo que es proyectos de innovación tecnológica en soporte a nuestras operaciones mineras, ¿no? Muchas gracias. Las baterías, si bien es cierto, tienen 4 megas, pero pueden operar durante 2 horas. Nosotros estamos viendo, aparte del almacenamiento con baterías, estamos viendo otros proyectos renovables, que son una planta solar fotovoltaica, tenemos en cartera 2 proyectos hidroeléctricos y tenemos una segunda etapa de almacenamiento de mayor capacidad, pero ya sería con pumped storage, que ya es para volúmenes de energía más grandes, el costo unitario se reduce. Entonces, también no descartamos utilizar otro segundo BES en otra zona de la operación. Usted preguntó de qué depende de que nosotros seamos, digamos, independientes energéticamente. Una, apostando por la autogeneración limpia, y otra, teniendo contratos con un suministrador con energía renovable 100% limpia. Tenemos desde enero de 2023 un contrato con Calpa Generación, que ya nos han dado unos certificados verdes, que todo ese 86% de electricidad de todo nuestro suministro es verde. O sea, ha venido una certificadora internacional y ha acreditado que la energía de la central hidroeléctrica Cerro del Águila, energía renovable, es la que llega a nuestro punto de compra. Eso por un lado, pero como bien decía, tenemos la limitación actual de la línea de transmisión, 12, 13 megavatios. Necesitamos tener otra fuente de suministro, entonces estamos trabajando para tener otro punto de conexión a la red. Y en paralelo, hasta que llegue esa nueva línea de transmisión de mayor capacidad, no nos queda más que seguir apostando con autogeneración limpia, ¿no? Y creemos que al 2030 sí vamos a llegar en lo que es generación limpia y compra de electricidad limpia, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? Nosotros lo que hemos recibido es un certificado
un certificado que acredita que los cerca de 89.000 megavatios hora año que compramos al Sistema Interconectado Nacional, cerca de 90.000 megavatios hora, provienen de una fuente limpia. Entonces, esos certificados a nosotros nos acredita que estamos comprando electricidad limpia. Y Calpa Generación, que es un generador que tiene hidroeléctricas y también tiene centrales a gas, destina la hidroeléctrica a algunos clientes, pero ya copó su capacidad. Como los clientes le siguen pidiendo más energía limpia, está en este momento por construir un proyecto de 200 megavatios solar en Arequipa, con baterías, para poder cumplir con el requerimiento de los clientes. Entonces la tendencia va a ser cada vez más en el país que los nuevos proyectos que vengan sean con generación limpia, porque los clientes lo piden y porque el sector minero tiene compromisos de descarbonización, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces estos certificados tienen un valor que se pueden cotizar en el mercado. Actualmente fluctúa entre 1 y 4 euros la tonelada de CO2 equivalente. Antiguamente, hace 10 años, costaba cerca de $10, pero hoy día está en 4 a 5 con tendencia a subir, porque cada vez más son las empresas que van a ir requiriendo estos bonos, ¿no? Afortunadamente, las generadoras en el país sí lo están entregando y están acreditando como lo hemos recibido nosotros. En el mes de abril recibimos los primeros certificados verdes. Sí, nosotros estamos en este momento en un proceso de cambiar nuestras líneas de transmisión internas. Hemos tenido un sistema de 25 kV, acabamos de inaugurar el 1 de mayo una línea interna de 60 kilovoltios de 13 kilómetros para ampliar la carretera de electricidad, y de ahí vamos a seguir ampliando nuestro sistema de transmisión, no solamente en alta tensión, sino también en media y baja tensión. Queremos entrar a los socavones de 4,16 kilovoltios a 10 kilovoltios. Ah, sí, por supuesto. Nosotros tenemos actualmente generación térmica de respaldo. Y como hemos tenido interrupciones de suministro en torres de líneas de transmisión, tanto propias como del Sistema Interconectado Nacional que nos alimentan, siempre es necesario contar con respaldo. Apostamos por el respaldo propio, ya sea con solar, baterías o hidráulica, pero también tenemos como reserva la térmica, hasta que tengamos suficiente capacidad de energía limpia, y la térmica siempre se va a requerir en caso de contingencia, en caso de emergencia. ¿Y eso por qué? Porque también el Perú está afecto al cambio climático. ¿Y eso qué significa? Que hay años donde baja el caudal del agua. Entonces hay que tener reserva, pero hay que tener la suficiente capacidad, que le llamamos nosotros, de varias fuentes de suministro. No solamente propia, sino también líneas de transmisión adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias. El proyecto que en esta oportunidad, en el CONAMIN 2024, hemos expuesto como representantes de Poderosa en el área de proyectos energéticos, ha sido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo reducir los costos de electricidad y las emisiones de gas invernadero en Poderosa con el uso de un sistema BESS, es decir, un sistema de almacenamiento de energía con baterías. Bien, el proyecto consiste en almacenar electricidad de la red en horas de baja demanda, es decir, en horas del día, para guardarla en un sistema de almacenamiento. Y luego esa electricidad almacenada, descargarla en horas de la noche cuando la electricidad es más cara y cuando nos cobran los cargos de potencia. Y además desplazar costos de termoelectricidad, en otras palabras, de combustible diésel, ¿no? Para Poderosa representa el inicio de las energías limpias en la compañía, ya que este proyecto BESS viene acompañado en una segunda etapa que vamos a iniciar a fines de este año 2024 con la construcción de una planta solar fotovoltaica de 7 megavatios que debe tomar un año de construcción, y además significa pues ahorros importantes de $1.4 millones por año, que hacen que la inversión se pague en tan solo 4 años para una vida útil de 16 años de las baterías. Y el mejor trabajo en esta categoría se titula Reducir costos de electricidad e incrementar la confiabilidad eléctrica de Poderosa a través de una BESS. Presentado por José Estela Ramírez, de Compañía Minera Poderosa, a quien invitamos a pasar por el estrado, y en su representación sube el ingeniero Marcelo Santillana.